Iglesia Fraternidad Cristiana de Laredo, una iglesia para la familia, presenta para todos los amigos y familias que nos escuchan por YouTube, la palabra de Dios. Te invitamos a nuestros servicios los jueves, montaña de oración a las 7 de la noche, y los domingos el culto de celebración, 6 de la tarde. Visítanos en Segundo Carbonel, Manzana G, lote 16, Urbanización Centenario, Laredo, Perú. Iglesia Fraternidad Cristiana de Laredo, una iglesia para la familia. Gracias, Señor. Vamos a abrir nuestras Biblias en Segunda de Reyes, capítulo 5, verso 1. Voy a dar lectura y vamos a todos ahí nuestras vistas, nuestros oídos en la palabra de Dios. Dice así: Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Esta dijo a su señora: si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Entrando Naamán a su señor, le relató diciendo: así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y le dijo el rey de Siria: anda, ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él llevando consigo 10 talentos de plata y 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestidos. Tomó también cartas para el rey de Israel que decían así: cuando lleguen a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envío a ti mi siervo Naamán para que lo sanes de su lepra. Luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo: soy yo Dios que mate y dé vida, para que éste envíe a mí a que sane un hombre de su lepra. Considerad ahora y ved cómo busca ocasión contra mí. Cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey: ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Gloria a Dios. Vamos a orar. Amado Dios, te doy gracias en esta noche, Señor. Gracias, Padre, por tu palabra, Señor. Que esta palabra, Señor, toque nuestras vidas, Señor. Toque nuestros corazones, Señor. Padre, en el poderoso nombre de Jesús, y todo espíritu, Señor, que esté turbando, que esté perturbando, Señor, toda preocupación, lo echamos fuera en el nombre poderoso de Jesús. Diga conmigo: en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Tome asiento. Lo que yo voy a predicar en esta noche tiene que ver con, en verdad, muchos ejemplos para nosotros que tienen que ver con la obediencia. Tiene que ver con obediencia. Dice la Biblia que Naamán tenía, este general del ejército, era de Siria, y la Biblia lo registra con un nombre, Naamán. Dice que era un varón grande. No era varón grande en tamaño, sino era en dignidad. Era un hombre bastante estimado. Era un hombre bastante considerado de parte del rey. Era un hombre valeroso, era un hombre valiente, no era un hombre cobarde, era un hombre valiente. Dice: porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Y la Biblia, ¿por qué registra eso? Siria era un país que no temía a Dios. Siria era un país gentil. El pueblo de judío era el pueblo de Israel. Era un pueblo que temía a Dios, pero dice la Biblia que Dios había dado salvación a Siria a través de este hombre.
Y dice la historia, no está aquí en la Biblia, pero que Naamán fue el arquero que tiró una flecha e hirió a Acab en el talón. Y él murió. Y Siria le ganó la guerra, una guerra decisiva a Israel. Dicen que el arquero que disparó esa flecha fue Naamán. Dice que la Biblia registra eso porque Dios es Dios de las naciones. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? No solamente de Israel. Dios estaba diciendo que Él tenía control de las naciones, de Siria, y le había dado salvación a Siria a través de este hombre. Dice que este hombre era valeroso. Cuando dice la Biblia valeroso en extremo, quiere decir que no era un hombre valiente, un hombre que no le tenía miedo a nada. Pero tenía un problema. Pero, dice la Biblia, hay un pero. No, muchas veces en nuestra vida también hay un pero. Y este hombre dice, tenía lepra. Y recuerden que la lepra, el que no sabe, la lepra era una enfermedad incurable. Era como ahora, hoy día, el SIDA. Si tú tienes SIDA hoy día, nadie te puede sanar. Si tú tienes SIDA o un cáncer, solamente hay drogas que te pueden mantener tu dolor, calmar tu dolor, pero no hay una cura para ciertas enfermedades que son plagas de estos últimos tiempos. Y la lepra en ese lugar era temible, como hoy día es el SIDA. O sea, tener lepra era tener SIDA. Y peor, la lepra era una bacteria que te comenzaba a comer la piel y se te comenzaba a caer la piel por pedazos. Así que el que tenía lepra tenía que vivir lejos de los suyos, de su familia, de su comunidad, de sus familiares, porque eso era contagioso. En el pueblo judío, la persona que tenía lepra era símbolo de estar inmundo. La lepra significa en la Biblia estar nosotros impuros espiritualmente. La lepra significa el pecado. Y recuerden que nosotros, antes de conocer a Jesús, teníamos esa enfermedad de la lepra, el pecado que estaba en nosotros. Éramos leprosos. Pero conocimos a Jesús y Él nos limpió de esa enfermedad. Y este hombre dice que era leproso, y dice en el verso 2, y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. La Biblia no registra su nombre, no le dice qué edad tuvo, no dice cómo se llamaba, dice que era sirviente, era la muchacha que le servía a la esposa, a la mujer de este hombre. Y esta dijo a su señora: si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. ¿Saben lo que había en esta muchacha? Que no registra su nombre. No había resentimiento en su corazón. Ella pudo haber dicho: estos sinvergüenzas, estos que a mí me han traído de mi familia, estoy acá sirviéndolo como una esclava. Y vio a su esposo que tenía lepra. Y sabía que en Israel había un profeta de Dios, un hombre conocido, un hombre usado poderosamente por Dios. Su nombre era Eliseo. Y no era cualquier profeta, era un hombre que tenía la doble porción. Es decir, tenía la unción que tuvo Elías, él la tuvo multiplicado por 2. Era poderoso este hombre. Resucitó muertos, oraba y llovía, hizo flotar un hacha de metal, lo hizo flotar. ¿Qué más hacía? Este hombre hacía milagros tremendos. Dios lo hablaba con voz audible. Dios le revelaba los planes del enemigo en su cámara más secreta. Antes de que cosas sucedan, Dios ya le decía al profeta: vienen tus enemigos a cortarte la cabeza. Él pronunciaba una palabra y se cumplía. Era tal la intimidad, la unción de este hombre, que era muy famoso en Israel. Y dice que esta joven no tenía resentimiento, porque ella pudo haber dicho: bueno, este hombre que se muera con lepra, y esta mujer que son mis enemigos. Pero ¿sabe lo que hubo en esta muchacha? Hubo amor hacia sus enemigos. ¿Qué dice la Biblia? Dice: ama a tus enemigos. Debemos orar por los que minupean, los que nos maltratan. Eso es lo que dice la Biblia. ¿Cuántos estamos obedeciendo a la Biblia? A veces es difícil amar a nuestros enemigos. A veces es difícil orar por aquellos que desean nuestro mal. Pero la Biblia no dice: si tú sientes
La Biblia no te dice si tú sientes orar por ellos o perdonar. La Biblia dice, tienes que perdonar. Es un mandato. Y la Biblia de Dios, la Biblia tiene que obedecerse, nos guste o no nos guste. El éxito en nuestras vidas depende de la obediencia a este libro, a esta palabra. Muchas veces nosotros estamos cargando cosas porque no obedecemos la palabra de Dios. Y como estuvimos en la mañana en el ayuno diciendo que nosotros abrimos puertas a Satanás, a los espíritus inmundos, porque nosotros lo que nos falta es obediencia. Hay desobediencia. Cuando en nuestro corazón hay resentimiento, damos cabida a que el enemigo entre en nuestras vidas. Y siendo cristianos, tal vez no puede tomar nuestro espíritu, no puede tomar un control total, pero afecta a nuestro cuerpo, afecta a nuestras emociones y nos pone enfermedades. Enfermedades nos ponen en nuestro cuerpo que no podemos sanar. A pesar que decimos ayunamos, oramos, pero todavía hay en nuestro corazón resentimiento. ¿Qué hay más en nuestro corazón? Cuando hay odio, cuando hay envidia, cuando hay murmuración, cuando codiciamos lo que otra persona tiene, cuando queremos estar por encima. Entonces Dios está mirando y Satanás dice, mira, viene y se presenta delante de Dios. ¿Recuerdan Job? Y dice, mira, él es tu hijo, y así que yo le voy a poner una enfermedad en su cuerpo. Y Dios no puede decir nada, porque Dios es fiel a esta palabra. Él ha prometido obediencia. Dice, a los que caminan en obediencia, bendiciones. Pero ¿qué pasa cuando nosotros estamos desobedeciendo a Dios? Entonces Dios no puede hacer nada y Satanás entra y toma áreas de nuestro cuerpo y nos aflige con enfermedades. Es por eso que hay muchos cristianos que están enfermos. Hay muchos cristianos que son desobedientes y Satanás los aflige en su economía. Dice la Biblia que aquel que le roba a Dios, hay una maldición. No le damos a Dios y Dios nos aflige en nuestra economía. Estamos siempre estamos al límite, solamente tenemos para comer. Y eso se repite año tras año, año tras año. Y decimos, Señor, ¿qué pasa? Tenemos que comenzar a examinar nuestra vida. Pero esta muchacha no había rencor en su corazón. Y eso es un testimonio para nosotros. Que esta muchacha fue un testimonio vivo del Dios de Israel. ¿Cuántos de nosotros decimos, yo conozco un Dios que puede sanar, que puede restaurar las familias, los hogares? Pero muchas veces nos quedamos callados porque en nuestras vidas no se hace real. Nosotros no tenemos autoridad a decir que Dios restaura los hogares cuando en nuestro hogar hay pleitos, hay peleas. Nosotros no podemos tener autoridad a decir que Dios prospera cuando nosotros apenas, a duras penas, estamos sobreviviendo. No podemos decirse que Dios sana cuando todavía nosotros estamos enfermos. ¿Me están entendiendo? Nosotros tenemos que entender eso. Y esta muchacha le dijo, si rogase mi Señor al profeta que esté en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Tenía la plena seguridad de que este profeta lo iba a sanar. Y su mujer le contó a Naamán, porque en el verso 4 dice que Naamán le dijo al rey, le relató diciendo, así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y le dijo el rey de Siria, anda, ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel. Esa era la costumbre. Antes tenía el rey enviaba cartas sabiendo que iba a ir una persona de su parte. Salió pues él llevando consigo, dice, 10 talentos de plata. 10 talentos de plata son más o menos 34 kilogramos de plata. ¿Sabe lo que son 34 kilos de plata? Es una riqueza enorme. Y dice 6,000 piezas de oro son 70 kilos de plata. Más que un saco de arroz. Un saco de arroz pesa 50 kilos. Casi una bolsa y media, un saco y medio de arroz. 70 kilos de plata. 70 kilos de plata y 10 cambios de vestido. Era una riqueza tremenda que este general, que tenía un alto rango, mucha riqueza. ¿Pero por qué llevaba esa riqueza? ¿Cuál era la intención? Él iba a buscar al profeta y le iba a dar sus riquezas, le iba a pagar por la sanidad que iba a obrar en él.
Verso 6 dice: tomó también cartas para el rey de Israel que decían así: cuando lleguen a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envío a ti mi siervo Naamán para que lo sanes de su lepra. Y esas cartas llegaron al rey de Israel y él empezó a leer las cartas, leyó las cartas, dice que rasgó sus vestidos, pero no lo rasgó por temor, sino él lo rasgó de cólera, rasgó y se rompió de ira y dijo: soy yo Dios que mate y dé vida para que éste envíe a mí a que sane un hombre de su lepra. Y él lo tomó como una ocasión, un pretexto que el rey de Siria estaba haciendo contra él, contra su nación, para declararle la guerra, para invadir nuevamente Israel. Esa situación estaba el rey adelantándose a lo que estaba sucediendo. Pero ¿qué es lo que sucede? Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos y le dice al rey, le envió a decir a través de su criado: ¿por qué has rasgado tus vestidos? ¿Por qué has roto tus vestidos? ¿Por qué te preocupas? Le dice: venga, mándalo a mi casa y sabrá que hay profeta en Israel. Qué tremendo. Muchas veces nosotros en la iglesia estamos orando que la iglesia pasar solamente de lo que es las alabanzas, cánticos bonitos, pasar solamente de lo que es la predicación de la palabra, a que Dios se manifieste en este lugar. ¿Cuántos lo desean? Pocos lo desean. ¿Cuántos creen que Dios puede manifestar su poder? Pero eso tiene que nacer en su corazón y decir en su oración: Señor, ya estoy cansado de solamente moverme en lo natural, de moverme solamente en los cánticos, la palabra, irme a mi casa, porque esa es la situación de la mayoría de iglesias en este tiempo. No hay de Dios, no hay mover de Dios, y la iglesia viene, entra y sale tal como ha entrado, y la gente no quiere venir, no quiere entrar. ¿Por qué? Porque no hay nada de Dios. Las iglesias están secas, las iglesias están moribundas, las iglesias a duras penas sobreviven, a duras penas los cristianos tienen una vida victoriosa. ¿Qué es tener una vida victoriosa? No es una vida que año tras año solamente, bueno, Señor, ahí te sirvo a duras penas. Esa no es la vida que Jesús nos prometió. Jesús nos prometió una vida de gozo, una vida de victoria, de triunfo en Cristo Jesús. La pregunta es: ¿lo están viviendo? ¿Lo estamos viviendo? ¿Están viviendo una vida en victoria o una vida de quejas, una vida de lamentos, una vida de dolor, una vida de aflicción? Esa no es la vida que Dios quiere para ustedes. Esa no es la vida que Dios quiere para nosotros. No quiere una vida que a duras penas haya para pagar el colegio, la luz, el agua. Eso es lo que no quiere. Y estamos nosotros viviendo así. Ese no es una constante, no tiene que ser una constante en la vida. Tal vez puede ser una prueba, un momento, algo pasajero, pero no tiene que estar año tras año en nuestra vida. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos se cansaron de eso y dicen: Señor, yo me levanto y voy a declarar que este año que viene tiene que ser un año diferente para la gloria de Dios? Y la gente, cuando sepan que lo que está sucediendo en su vida, dirá: hay algo diferente en esa iglesia. Esos creyentes, esos hermanos, no sé, ahí se siente la presencia de Dios. Ahí los enfermos van y se sanan. Se siente la manifestación de la presencia de Dios. Este hombre es lo que dijo así: y sabrán que hay profeta en Israel. Yo estoy anhelando y en mi oración que la gente sepa de Laredo, no solamente de Laredo, sino de nuestro país, y por qué no decirlo de todo el mundo, de que digan: en esa iglesia está la presencia de Dios. En esa iglesia es una iglesia que anda en obediencia a Dios. Y a una iglesia llena de desobedientes, y no hay una iglesia de obedientes. Dice: y vino Naamán con sus caballos y con su carro y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Miren cómo la actitud de Naamán. Él tenía su carruaje. Tener un carruaje era una persona, bueno, de mucho dinero. Y vino con sus carruajes, jalado por caballos, sus soldados, y se paró en la puerta. Es como si se pararan acá afuera un carro, un 4x4, un carro carísimo afuera, parado en la puerta. Él ni se bajó, él parado ahí, porque el tremenda bulla que hizo con los caballos, los carruajes. Y ese profeta vivía en una colina, en Samaria, en una parte alta,
Este profeta vivía en una parte alta. Samaria queda en una parte elevada en Israel. Y ahí vivía este hombre. Y cuando él llega, dice, y con su carro y se paró a las puertas de la casa, yo creo que hizo como muchas veces tocan el clauso, ¿no? Él hizo pues bulla, aspaviento para que salga el profeta. Pero ¿saben una cosa? Dios le dio una lección. Eliseo le envió un mensajero. Ni siquiera se tomó la molestia de Eliseo de salir. No salió. Dice que le envió un mensajero y le dice: ve y lávate 7 veces en el Jordán y tu carne se te restaurará y serás limpio. Ya sabía que iba a venir. Recuerden que era un profeta de Dios y Dios le había dicho. Y él no lo recibe. Le manda un mensajero. Dice: lávate 7 veces en el Jordán y tu carne, tu lepra va a desaparecer y tu piel se va a restaurar, va a ser como la piel de un niño. ¿Y cuál fue la actitud de este hombre? Y Naamán se fue enojado, diciendo: he aquí, yo decía para mí. Ese es el problema. Es el problema de nosotros aún los cristianos, que muchas veces pensamos cómo va a obrar Dios. Ah, no, Dios va a obrar de esta manera. Oh, Dios va a hacer de esta manera. Y si no obra de esa manera, nos ofendemos. Pero este Naamán era orgulloso. Se fue enojado diciendo: he aquí, yo decía para mí, saldrá él luego. Y estando en pie, él tenía, decía, tiene que salir ese hombre, ese profeta, por mi rango, por mi posición. Yo soy un general, soy un importante, no soy cualquier persona. Así que el profeta tiene que salir, darme la bienvenida, los protocolos, darme la venia, salir y decirme qué es lo que tengo. Y él decía, pondrá la mano, ¿qué dice Naamán? Invocará el nombre de Jehová su Dios y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Y acá nos da un indicio, dice, cuando alzará su mano y tocará el lugar. Quiere decir que la lepra en Naamán no estaba muy avanzado, estaba en parte de su cuerpo. Y Naamán, cada vez que se levantaba de mañana, miraba que esa lepra se iba infectando su cuerpo, se iba pudriendo, porque la lepra es un olor nauseabundo. Y se veía que empezó como un pequeño puntito en una parte de su cuerpo. No dice la Biblia dónde estaba, pero él miraba con preocupación que iba avanzando y eso iba a tomar control de todo su cuerpo, porque todavía vivía en su casa con su esposa y era un problema. Y él sabía que para la lepra no había sanidad, no había medicina. Y él decía: tocaré el lugar y sanará la lepra. Y él dijo de esta manera: Abán y Farfar eran ríos de Damasco, no son mejores que todas las aguas de Israel. Estos ríos que él pronunció, que él los nombra, son de aguas cristalinas. Son unos ríos muy hermosos, allí en Damasco, capital de Siria. ¿Y saben cómo es el Jordán? El Jordán casi todo el tiempo es un lago cenagoso, fangoso, aguas turbias. No es un río tan espectacular que digamos. Estuve viendo unos videos. Es un río así, es como si tú fueras a la Mochica. No tiene mucho ancho tampoco, pero es un poco más claro a la Mochica, que ahora ya no lo vemos, ya está canalizado, pero así color de tierra. Así era el Jordán. Nace en el Líbano y en las colinas del monte Hermón, que hay hielo, y desciende en la parte alta, pasa por cerca de Samaria y desciende al mar Muerto. Es decir, llega un momento que ese río nace de varias corrientes y se une y forma el río Jordán. Y el río Jordán está por debajo del nivel del mar, porque el mar Muerto es un mar que no tiene salida. Por eso se llama mar Muerto. Y parte del agua del Jordán desemboca en ese río. Y como ese no tiene desembocadura, no tiene dónde salir, solamente por filtraciones y por evaporización se va bajando, menguando su caudal, su volumen, y siempre ese río lo está alimentando al mar Muerto. ¿Qué nos quiere decir eso? ¿Y qué significa? Significa el río Jordán, significa que desciende de lo alto, un río que discurre de lo alto al mar Muerto. Muchas veces también nosotros, como este hombre, era orgulloso,
Él quería que lo reciban de una manera con dignidad y se enojó porque no salió el profeta. Eso fue golpearlo en su propio orgullo, que nadie lo salga a recibir. ¿Qué es lo que Dios trata con nosotros? Cuando tú no reconoces tu pecado, cuando tú no reconoces tu necesidad, Dios no hace nada por ti. Cuando tú todavía estás lleno de vida, dices, no, yo lo puedo hacer, yo puedo salir adelante. Yo puedo con mi habilidad, con mi negocio, con mi capacidad, con mi profesión, yo puedo salir adelante. Te equivocas. Pero si tú vas humildemente al Señor y dices, Señor, yo tengo un problema, yo tengo un vicio, yo tengo una adicción, yo tengo una enfermedad que no puedo. Yo vengo a ti humildemente, humillado, para que tú me toques, para que tú me sanes. Si tú quieres, puedes limpiarme. Miren la actitud. Esa es la actitud que debemos tener nosotros, no la actitud de arrogancia. ¿Y qué le dijo al leproso? ¿Se acuerdan de eso que está en los evangelios? Y Jesús le dijo, mira la actitud. Si quieres, puedes limpiar. Pero ¿cuál es la actitud de muchos creyentes? No, Señor, bendíceme, dame, porque yo soy lo mejor, canto para ti, predico, Señor, Dios, me merezco esto. Nosotros no merecemos nada. No merecemos nada. Y cuando este hombre dijo, Señor, si quieres, si es tu voluntad, puedes limpiarme. Pero yo quiero decirte en esta noche, hermanos, que Dios no te quiere ver enfermo. Dios no te quiere ver arruinado. Dios no te quiere ver pobre. Dios no te quiere ver angustiado. Dios no quiere verte vivir para el día al día. Dios no quiere que tú tengas problemas en tu hogar. Dios quiere que haya felicidad en tu hogar, porque para eso es el matrimonio. Pero muchos matrimonios viven como el perro y el gato, viven como enemigos. No hay paz, no hay amor, no hay gozo, y entristecemos el corazón de Dios, porque el que hizo el matrimonio, el que creó el matrimonio fue Dios. Y Dios no puede hacer, hermanos, que el hogar sea un infierno, porque Dios hace cosas buenas. ¿Para qué hizo Dios el hogar? Dijo, ayuda idónea, que la mujer sea un apoyo, una bendición para el varón y el varón para la mujer, y ambos se complementan, ambos se ayudan. Cuando uno cae, está desanimado, ahí está el otro, y ambos, hermanos, son cosas grandes que puede hacer un matrimonio cuando está unido en el Señor. Cuando el hombre y la mujer son temerosos y aman al Señor, Dios los usa poderosamente. Grandes ministerios que ha habido ha sido por matrimonios, hermano, hombre y mujer trabajando a la par para ver la gloria de Dios. Pero Satanás, ¿qué hace? Quiere arruinar el hogar. Pone sentimientos, pone resentimientos en el hogar del pasado y trae a recordar, tú hiciste esto, tú hiciste lo otro. Hermanos, ¿quién somos nosotros? ¿Quién eres tú para hacer recordar el pasado si Cristo ya lo perdonó? Tú no eres nada. Y al hacerlo recordar, te constituyes en la boca del diablo, porque el diablo es el que está acusando. Satanás es el que está siempre haciendo recordar lo que hiciste en el pasado. Y hermanos, dice la Biblia que si nosotros estamos en Cristo, nueva criatura somos. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Esa es la palabra de Dios. Si la Biblia lo dice así, si Dios lo dice así, ¿quién eres tú para recordar el pasado de tu cónyuge, de tu hermano en Cristo, de la persona por la que Cristo murió? No hay ninguna condenación para los que están en Cristo. No hay ninguna condenación. Nadie te puede condenar, ni el diablo. Nadie te puede condenar, porque Cristo murió por ti. Nadie puede cuestionar tu carácter, porque tú obras de esa manera. Muchas veces cuestionamos el carácter del hermano, pero sí, mira, que esto hace esto, que lo otro. Eso es pecado, porque te constituyes en juez. Y cuando tú te constituyes en juez, estás desobedeciendo la palabra, porque dice, no juzguéis para que no seáis juzgados. Hermanos, son palabras que están acá en la Biblia tan sencillas, pero que tú muchas veces no la obedecemos y estamos juzgándonos, nuestro carácter, nuestro proceder, nuestra actitud. Sí, lo haces, tiene un mal corazón, es esto. Y hermanos, ahí cuando dice la Biblia que, hermanos, Satanás dice, has pronunciado esa palabra, estás en desobediencia, te aflige, te roba la paz, el gozo en tu hogar, te roba la economía. Y ese es, hermanos, muchas veces, tal vez en esta noche tú has venido con una respuesta, Señor, ¿por qué tanto tiempo así? Y hoy Dios te está hablando,
Te está diciendo por qué. Y tú tienes que ser obediente a la palabra de Dios. Todo eso tiene que cambiar. Si lo has hecho año tras año, mes tras mes, y lo mismo, es tiempo de nosotros, hermanos, de levantarnos y ser obedientes a la palabra de Dios. Obediencia a la palabra de Dios. Tú no tienes que tener, hermano, estar enfermo. No tienes por qué estar enfermo, porque Cristo lo llevó hace más de 2000 años en la cruz del Calvario. Tus enfermedades, tu pobreza. Y lo que cuando oramos y reclamamos a Jesús en el nombre de Él, hermanos, es algo que tú ya lo tienes, porque Él murió hace muchos años. Es decir, tú tienes que gozar esa salud que Él ya compró. No tiene que sorprenderte. Cristo murió por eso. Y nosotros tenemos que avergonzar al diablo y decirle: Jesús ya me sanó hace más de 2000 años. Antes que tú nazcas, Dios ya había comprado tu salud, tu sanidad, tu salvación. Tenemos que reclamarlo en el nombre de Jesús. Y ese hombre dijo: el río Abán y Farfar, río de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavara en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Él dijo: si yo me voy, hay ríos mejores que ese río cochino, que ese río cenagoso, fangoso. Mejor me voy allá a Damasco y me baño en esos ríos que son más limpios. Y yo creo que igual voy a ser sanado. Y se fue enojado. Hermanos, en la ira no obra dice que en la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Repitan a su compañero: en la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Y te lo puedo decir igual, pero es en otro término, pero igual. En el enojo del hombre, repítalo a su amigo: en el enojo del hombre no obra la justicia de Dios. Hay muchos que no le entienden. Ahora te voy a explicar qué significa eso. Cuando tú te enojas, estás en un matrimonio y te peleas, o con un hermano, y te viene el enojo, hermanos, Dios no oye tu oración. Y si tú tienes una enfermedad, no te sanas. Y si el diablo está arruinando tu economía, tampoco Dios te sigue arruinando. Porque la Biblia dice que en la ira del hombre, en la ira de la mujer, en el enojo, no obra la justicia de Dios, no obra la palabra de Dios, no obra la bendición que Dios ha hablado por su boca sobre ti. Que dice que serás cabeza y no cola, que dice que todo lo que pones tu mano, Dios lo va a prosperar. Pero cuando tú pones tu mano, todo se arruina. ¿Por qué? Porque tú estás lleno de ira, estás lleno de enojo con la vida, con Dios, con tu esposo, con tu esposa, y no ves lo que Dios tiene para tu vida. ¿Me están entendiendo? Nunca lo olvide: en la ira del hombre no obra la justicia de Dios, no puede obrar Dios. Por eso que necesitamos nosotros los frutos del Espíritu Santo: paz, gozo, benignidad, amor. Dice que los que andan conforme al Espíritu de Dios, dice que la ley, la maldición de la ley no se hace efectiva en la vida del que anda en el Espíritu. No puede. Estás lleno de amor, estás lleno de gozo, de paciencia, de fe. No puedes ofender, no puedes maldecir, no puedes murmurar, no puedes odiar, porque el Espíritu Santo está en toda su potencia en tu vida, porque tú te has entregado a Él. Y ahí está, dice: pero ¿qué es lo que sucede? Parece que ellos caminaron un trecho, comenzaron a descender de Samaria, de la casa del profeta, comenzaron a descender, y tal vez en un lugar ya llano se comenzaron a descansar. Un momento ahí pararon los caballos, el carruaje a la sombra tal vez. ¿Y qué sucedió? Tal vez no estaba muy lejos del Jordán, y se acerca sus sirvientes con mucho tacto, con mucho respeto, porque a este hombre hasta sus criados lo respetaban, y le dicen: mira lo que dice la Biblia: mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo: Padre mío, mire qué respeto, Padre mío, si el profeta te mandara a hacer alguna cosa difícil, muy difícil, ¿acaso tú no lo harías? Amo, le dice: Padre, si te hubiera mandado a hacer algo imposible, escalar una montaña, matar a alguien, pelear y vencer, ¿tú no lo harías? Y le dice: cuánto más diciéndote algo tan sencillo: lávate, zambúllete y serás limpio.
Hermanos, las cosas de Dios son tan sencillas. Nosotros nos complicamos. Nosotros nos complicamos. Y a veces lo razonamos tanto en nuestra mente. Por eso que Dios muchas veces usa al sencillo. Dios usa al que no tiene tantas cosas en la cabeza, porque no se hace problema. Y no nos sorprende, hermanos, que Dios va a empezar a levantar hombres que ni siquiera tienen estudio, que ni siquiera han terminado su primaria, pero le creen a Dios. No lo cuestionan, no lo razonan. Como este hombre que zambuirme, lavarme y sanarme. Y cuando Dios te dice, mira, anda, Dios te va a bendecir, Dios tiene para ti bendición, ¿qué va a hacer? Dios te ha perdonado, ¿qué me va a perdonar? Que tengo un espíritu, ¿qué va a hacer? No le creemos a la palabra de Dios. Y dice que entonces ahí él parece que entró en razón y comenzó a meditar y fue humilde, porque él pudo haber dicho, oye, ¿tú qué te crees? ¿Acaso yo he pedido tu consejo? ¿Acaso yo he pedido que me aconsejes? ¿Quién te ha pedido? Pero dice la Biblia, hermanos, que él descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán. Fue algo humillante para él. Imagínense, fue con su carruaje, su carro, se paró ahí, se bajó, tuvo que desnudarse y que tuvo que zambullirse, calato, desnudo, zambullirse al agua. Y parece que sus criados de lejos estaban que lo observaban. Y él se zambulló la primera vez, salió, se comenzó a mirar, se zambulló nuevamente la segunda vez, la tercera vez, la cuarta, la quinta, sexta, la séptima. Y en ese momento ocurrió algo. Salió, hermano, dice que salió, dice la Biblia, y se zambulló 7 veces en el Jordán. 7 significa el número perfecto, es el número de Dios, el número 7. Dice conforme a la palabra del varón de Dios. Cuando tú haces, porque recuerden que todavía la Biblia no estaba escrita en su totalidad, pero esa palabra que el profeta le dio fue la palabra de Dios a través de ese hombre. ¿Qué es lo que sucede cuando tú obedeces la palabra de Dios? Se cumple lo que la palabra te dice. Cuando tú eres obediente a la palabra de Dios, hermanos, la Biblia se hace realidad, esta palabra en tu vida. Dice que el cielo y la tierra pasarán, pero esta palabra no pasará. No pasará. Esta palabra es viva. Esta palabra, por eso que tú tienes que leerla. Usted tiene que leer esta palabra. ¿Por qué no sucede nada en sus vidas? Pueden estar en obediencia, es que no leen la palabra de Dios. Y es parte también de la obediencia. Dice, medita de ella de día y de noche, para que todo lo que hagas te salga bien y prosperes en todos tus caminos. Dios le dijo el secreto a Josué: medita en ella de día y de noche. La palabra, cuando tú empiezas a leerla, se apodera algo de ti. Cuando tú empiezas a leerla, la palabra de Dios, 1 vez, 2 veces, 3 veces, 4 veces, Dios te va revelando diferentes cosas en un mismo texto. Y se apodera algo y te funde fe. Fe. Y no hay nada imposible cuando hay fe. Porque tú recuerdas que para Dios no hay nada imposible. Dice que él se zambulló 7 veces conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Fue obediente. Fue obediente. Le costó. Fue soberbio, pero obedeció. Y en esta noche yo te digo que si tú eres obediente, recuerden, si usted es obediente, usted va a recibir su milagro. Si usted es obediente, va a suceder algo maravilloso en su vida, algo por lo que usted está orando por muchos años. Tiene que ser obediente. Y volvió con una nueva actitud. Volvió al varón de Dios, él y toda su compañía, y se puso delante de él. Se bajó del carro, ya no se paró, ya no tocó el clauso. Se bajó humildemente, se puso al mismo nivel, ya no en una parte alta en su carro, ahí se veía más alto el hombre. Se bajó y se puso delante del profeta y le dijo: he aquí, ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra sino en Israel. Te ruego que recibas algún presente de tu siervo. Era tanta la gratitud que él dijo: yo quiero darte un presente. Pero miren lo que más él dijo: vive Jehová en cuya presencia estoy, que no lo aceptaré
y le instaba que aceptara alguna cosa, pero él no quiso. ¿Por qué no lo aceptó? ¿Cuál es la actitud ahora de ciertas personas que Dios los usa en sanidad? Y viene la persona, tienes que sembrar, tienes que dar una semilla, tienes que para la iglesia. Más están muchas veces usando el don de Dios para ganancia personal. Dice la Biblia en Mateo 18, de gracia recibiste, dad de gracia. Una cosa es que la gente te quiera dar de una manera voluntaria, pero ahora la gente te pide, te pone un precio. Dice, colabora $15, $20 para orar por tu milagro, y escribe una carta, el milagro que tú quieras, le ponen precio. Pero Dios dice que lo que hemos recibido de gracia tenemos que darle de gratis. Gratis. O Dios nos ha cobrado. Dios te ha cobrado tu salvación. Dios te ha cobrado los dones que tú tienes, la sanidad que Dios te ha dado. No. De lo que tú has recibido, lo que hemos recibido, tenemos que darlo de gracia. De gracia. Y ahí estaba. Dice, porque si este siervo de Dios lo aceptaba, entonces Naamán se iba sacando pecho a su tierra. Porque a mí no me ha hecho de balde el profeta, yo le he pagado, le he dado oro, le he dado plata, y la gloria no se la llevaba a Dios. O sea, toda la gloria no se la llevaba. Pues por el profeta no voy a aceptar nada. ¿Para qué? Para que este hombre se sienta comprometido por el resto de su vida, que al único que tenía, que estaba atado por tremendo milagro, era el Dios Todopoderoso, no al hombre, no a lo que había dado al profeta, sino al Dios de Israel. ¿Me están entendiendo? Cada uno de nosotros tenemos que estar también comprometidos con Dios. No podemos pagar todo lo que ha hecho Dios por nuestra salvación. Dice, ¿qué dará el hombre? Dice, por la salvación de su alma. ¿O se puede salvar? La Iglesia Católica dice que sí, que si dan, dice, rezos, le ponen rezos al medio año, al año, es un negocio. Dice que la almita va saliendo, dice, del purgatorio y se va al cielo. Es un cuento, es un engaño del diablo para arruinar la vida de las personas. Así que mucha gente se preocupa por reunir la plata para que le puedan pagar al sacerdote, para que esté rezando, para que el alma que de ese pecador comience a salir del purgatorio. La Biblia dice que está establecido una vez, mientras tú vivas, está establecido que los hombres mueran y después vendrá el juicio. Ya no hay otra oportunidad. La oportunidad está en vida. Si tú lo aceptas a Jesús, si tú caminas en obediencia a Jesús, tienes entrada al reino de los cielos. Pero si tú en vida le diste la espalda a Dios, no la aceptaste como único y suficiente Salvador, la condenación por toda la eternidad. No hay término medio. La pregunta sería, si el sacerdote hace rezos, ¿cuántos rezos tendría que hacer este sacerdote para que esa alma salga del purgatorio? ¿1000 rezos? ¿1100? ¿1500? ¿2000? Nadie lo sabe. Y tú le preguntas al sacerdote, para que el alma salga de mi familiar, ¿cuántas cultos o liturgias que usted hace, cuántas haría? Ni él lo sabe, porque eso es un engaño. Tenemos que nosotros vivir en obediencia mientras estamos en vida. Y ahí estaba. Entonces Naamán dijo, te ruego pues que de esta tierra no se dará a tu siervo la carga de un par de mulas, porque de aquí en adelante tu siervo no sacrificará holocausto ni ofrecerá sacrificio a otros dioses sino a Jehová. ¿Qué le dice? ¿Sabes qué? Le dice al profeta, permíteme llevar 2 cargas en un par de mulas. O sea, lo que podía cargar las mulas. ¿Para qué llevó tierra de Israel, de ese lugar? Porque en Éxodo dice que los altares se construían de tierra por mandato de Dios. Los altares eran edificados de tierra. Así que este hombre probablemente quería llevar esa tierra para levantar un altar y hacer sus sacrificios, sus holocaustos al verdadero Dios de Israel, que le había dado su sanidad. Mire qué tremendo, este hombre fue salvo y recibió su sanidad a través de este profeta. Pero para terminar dice, en esto perdone Jehová a tu siervo, que cuando mi señor el rey entrara en el templo de Rimón, era el rey, el Dios del trueno, para adorar en él, y se apoyara sobre mi brazo el rey para inclinarse, y él tenía que hacer también la venia. Dice, solamente en eso me perdone, dice Jehová.
porque él sabía que ya iba a abrazar la fe en el Dios verdadero, pero su rey todavía era un idólatra. Entonces le dice que cuando le iba a acompañar al rey a ese templo, que cuando él haga la venia, solamente lo haga por decir, por cumplir, pero no era lo que le brotaba del corazón ya, porque conocía la verdad. Y le dijo que le perdone. Muchas veces acá podemos decir, pero entonces uno se agarra en ese texto, a ver, entonces yo puedo, entonces si he estado en el mundo y ya vengo a la iglesia, entonces me voy a cantar al mundo también, porque Dios entiende, eso me gano la vida. Pero la Biblia dice, hermanos, no dice eso, está bien claro en el Nuevo Testamento. Pero ¿por qué el profeta le dice, ve en paz? El profeta no se hizo problema. ¿Saben por qué? Porque él sabía que Dios iba a acomodar la situación. Dios iba a darle una solución a todo eso. Muchas veces nosotros nos complicamos. Yo cuando viene una persona, por ejemplo, que el mundo ha sido, y dice, pastor, yo me gano la vida en esto, ¿y cómo haría? Yo siempre no le digo, ya deja todo, y no, le digo, ora a Dios, ora a Dios. Y dile, Señor, yo quiero servirte, yo quiero agradarte, yo quiero dejar todas estas cosas que no te traen gloria a ti. Y si tú eres sincero y oras con todo tu corazón, Dios te va a dar otro trabajo, te va a dar otra fuente de ingreso, porque hay esa disposición en tu corazón de agradar a Dios. Y Dios ve la disposición de tu corazón de cambiar y hacer todo para la gloria de Dios. Entonces Dios va a acomodar la situación. Por eso que el profeta le dice, ve en paz. En otras palabras, ve en paz, porque Dios va a solucionar el asunto. Hermanos, ¿qué nos conviene a nosotros? Hermanos, Dios va a solucionar tu problema. Tal vez nosotros no sepamos cómo, pero Dios lo va a hacer. ¿Cuántos lo creen? Si tú estás pasando momentos difíciles en tu hogar, problemas de salud o dificultades, Dios te dice, yo voy a solucionar tu problema. Yo lo voy a solucionar. Amén. Quiero en esta noche también que se pongan de pie. Amén. Pónganse de pie, voy a terminar. He terminado rápido porque yo quiero en este año que vamos a empezar. Hemos empezado este año, hermanos, haciendo sacrificio para Dios. Terminamos el día miércoles. Nosotros con mi esposa estamos y nuestra hermana María. Y nos han acompañado aquí unas personas, también estuvo Esther, su hija. Pero aquellas personas que quieren, hermanos, acompañarnos, aquí vamos a estar en la iglesia. Y es una cuestión entre usted y Dios, hermano. Amén. No es una cuestión que yo lo tenga que a usted decir, ya venga. No es mi estilo, porque Dios no obliga a nadie, tampoco yo obligo a nadie. Todo tiene que nacer de uno mismo. Que es lo que tú deseas, lo que tú anhelas. En ese nivel tenemos que movernos ya. Ya olvidémonos de que con muchas que no hacen caso, tú tienes, como pastor tiene que usted poner la autoridad, pues no. Hermanos, Dios bendice, pero aquella persona que su corazón es para Dios, para aquella persona que dice, bueno, Señor, yo quiero buscar tu presencia. Ahí está la bendición de Dios. Porque si tú vienes porque te obliga, el pastor te dijo, vas a venir, pero lo vas a hacer porque te dijeron, pero no te nació, pues. Es la diferencia. Es la diferencia de la verdadera bendición de Dios. De la verdadera bendición de Dios. Gloria a Dios. En esta noche yo quiero pedir que pasen aquí toda esta línea, en esta línea de acá, se paren así, y si no caben en esta línea, se hagan dos líneas. Yo quiero orar por ustedes. Pasen aquí.